Hola familia, soy Pablo Barraca y estamos en el Progresatorio, tu academia en YouTube de guitarra moderna. Este es un vídeo especial para principiantes. Si estás empezando con la guitarra o acabas de comprarla, te voy a enseñar qué tipo de guitarra hay, sus partes principales, aprender a leer tablaturas, el principio de la teoría musical, tus 3 primeras canciones, un poquito de ejercicios para despertar las manos y la escala de do. Así que vamos a por ello. Tipos de guitarra. Lo primero que vamos a ver es que existen 3 tipos de guitarra. La guitarra española, la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. En todas, las cuerdas y por lo tanto las notas se encuentran en la misma posición y están afinadas de la misma manera. Se diferencian principalmente por la forma de su construcción, el tipo de cuerdas que utilizan y el sonido que tienen. Dentro de cada uno de estos tipos de guitarras tenemos varios modelos, es decir, dentro de la guitarra española tenemos la guitarra clásica, la guitarra flamenca o la guitarra criolla. Se diferencian entre sí por las medidas de su construcción, de los aros y la caja, y por las maderas que utilizan en su fabricación. También tenemos un montón de modelos diferentes, tanto en la guitarra eléctrica como en la acústica. Así que sea cual sea tu guitarra, no te preocupes porque este vídeo te vale, tengas la que tengas. Vamos allá. Las partes de la guitarra. La guitarra está compuesta por la caja, que tiene los aros y la tapa. En la tapa tenemos el puente que sujeta las cuerdas, el mástil, donde encontramos el diapasón, y tenemos los trastes, ¿vale? Que son incrustaciones de alpaca. Y aquí tenemos la pala, donde tenemos el clavijero que sirve para afinar las cuerdas. Vale, y ahora viene, ¿cómo cojo la guitarra? Si no te vas a dedicar profesionalmente a tocar música clásica, te aconsejo que te pongas la guitarra en la pierna derecha, es decir, en la mano donde toques la rítmica, si eres zurdo en la pierna izquierda, la espalda lo más recta posible, el brazo lo ponemos encima del aro de la guitarra, sujetando la guitarra, ¿vale? Y dejando la mano izquierda libre para poder movernos por el mástil. Puedes cruzar la pierna y apoyarla en el tobillo o en el gemelo, así o así, para lograr que la guitarra suba un poquito. Fíjate que así tengo la pierna abajo y así la tengo subida. Entonces logro que el mástil de la guitarra esté un poquito más inclinado y sea más cómodo a la hora de pisar. Antes de empezar a tocar, vamos a ver un poquito de teoría musical. Existen 2 formas de llamar las notas: la tradicional do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y la nomenclatura inglesa, que empieza desde la A en orden alfabético hasta la G, A, B, C, D, E, F, G, donde la A es la, B es si, C es do, D es re, E es mi, F es fa y G es sol. Es decir, tenemos la, si, do, re, mi, fa, sol, A, B, C, D, E, F, G. Existen 12 notas en total. Estas 7 notas que acabamos de ver, que llamaremos notas naturales, y 5 notas más que se llaman notas no naturales. Las notas no naturales se encuentran entre cada una de las notas, excepto entre el mi y el fa y el si y el do. La distancia que hay entre cada una de las notas lo llamaremos semitono. Entre todas las notas naturales hay un tono, es decir, 2 semitonos, excepto entre el mi y el fa y el si y el do, que naturalmente encontramos medio tono o un semitono. Si nos vamos a un teclado de un piano, podemos ver que todas nuestras notas naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son teclas blancas, y arriba tendríamos las 5 teclas negras que corresponden a las notas no naturales. Entre todas las notas naturales hay una tecla negra menos entre mi, fa y si y do. tablatura. A diferencia de las partituras, las tablaturas están compuestas por 6 líneas, donde la línea de abajo representa la sexta cuerda y la de arriba la primera. Cada traste es representado con un número y cuando pulsemos la cuerda al aire con un 0. El número de veces que aparece el número nos indica la cantidad de veces que tenemos que pulsarlo. Es decir, si aparece en la sexta cuerda una vez el 1, lo pulsaremos una vez. Si aparece 2 veces el 1, pulsaremos 2 veces. Por ejemplo, si en la sexta cuerda aparece el traste 3, pues lo pulsaremos una vez. Si aparece el traste 3 y 2 veces el traste 1, pues pulsaremos una vez el traste 3 y 2 veces el traste 1. Vamos a ponerlo en práctica con un ejercicio para que te vayas acostumbrando y lo veas un poquito más claro. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. La forma más natural de tocar la guitarra es con el dedo pulgar. Es común que cuando estamos empezando apoyemos la mano para lograr estabilidad y doblemos la primera falange del dedo dándole la cuerda así. Esto estaría mal, ¿vale? La mano tiene que estar separada de la tapa de la guitarra.
para tener agilidad en la muñeca. El dedo tiene que estar recto y golpea la cuerda en una vez, quedándose apoyado en la cuerda de abajo. ¿Vale? Vamos a hacer el primer ejercicio juntos, que sería simplemente golpear las cuerdas una a una, desde la sexta cuerda hasta la primera. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio, que ya utilizaremos las dos manos. Te voy a enseñar cómo colocar la mano izquierda. Tenemos que evitar tocar con la palma de la mano la guitarra y el dedo gordo lo pondremos más o menos en la mitad del mástil. Los dedos deberán apoyar las cuerdas perpendicularmente y lo más cerca del traste posible. Empezaremos pulsando con el dedo 1 el traste 1 y pulsaremos la sexta cuerda con el dedo pulgar de la mano derecha. Traste 2, dedo 2. Traste 3, dedo 3. Traste 4, dedo 4. Es decir, el índice será el dedo 1, corazón dedo 2, anular dedo 3 y meñique dedo 4. Cada uno de los dedos tocarán cada uno de los trastes. Traste 1, traste 2, traste 3, traste 4. Seguimos con la quinta cuerda. Cuarta cuerda. Es importante hacer este ejercicio lento y respetando las posiciones que hemos dicho de las manos, en la medida que nos sea posible. Ahora lo haremos hacia atrás. Poquito a poco tenemos que ir ganando velocidad. Ahora vamos a ver las notas naturales en la guitarra, lo que llamamos la escala de Do. Empezaremos tocando el traste 3 de la quinta cuerda con el dedo anular. Aquí tenemos la nota de Do. Cuarta cuerda al aire, Re. Traste 2 de la cuarta cuerda, Mi. Traste 3 de la cuarta cuerda, Fa. Tercera cuerda al aire, Sol. Segundo traste de la tercera cuerda, La. Segunda cuerda al aire, Si. Y primer traste de la segunda cuerda, Do. Ahora vamos a hacerlo al revés. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. La practicamos otra vez. Hacia abajo y hacia arriba. Y vamos cogiendo un poquito de velocidad. Bueno, y ahora sí que sí ha llegado el momento de ver nuestras primeras 3 canciones. Vamos a ver una canción un poquito más rockera, Smoke on the Water. Una un poquito más clásica, la banda sonora de Star Wars. Y otra un poquito más flamenca, el bajo de Entre dos aguas. Vamos a empezar con nuestra primera canción, que es un clásico de todos los principiantes de guitarra, Smoke on the Water. La canción entera.
Primera frase. Lleva solamente 3 notas. Sería traste 3 de la sexta cuerda, traste 1 de la quinta cuerda, traste 3 de la quinta cuerda. Repito. Segunda frase. Las dos notas son las mismas, se repiten. Traste 3 de la sexta, traste 1 de la quinta y ahora traste 4 de la quinta, traste 3 de la quinta. Repito la segunda frase. Las dos frases juntas. Ahora vamos a por la tercera frase, que tiene 5 notas. Sería... ¿Ok? Entonces, las 3 primeras es igual que la primera frase, las 3 primeras notas, ¿vale? Sería traste 3, traste 1 de la quinta y traste 3 de la quinta. Y ahora volvemos hacia atrás, traste 1 de la quinta y traste 3 de la sexta. Entonces la tercera frase, que tiene 5 notas, sería... Resumen. Primera frase, 3 notas. Segunda frase, 4 notas. Tercera frase, 5 notas. Primera frase. Segunda. Tercera. Repito, primera frase. Segunda. Tercera. Vale, ahora vamos a por nuestra segunda canción, Star Wars. Empezamos con el traste 3 en la quinta cuerda, en la nota de Do. Ahora le damos a la tercera cuerda al aire, que será Sol. Repito, Do, Sol. Ahora tocaremos Fa, Mi, Fa. Es decir, traste 3 de la cuarta, traste 2 de la cuarta, traste 3 de la cuarta. Esta primera frase ya llevamos 5 notas, sería Do, Sol, Fa, Mi, Fa. Nos faltan 2 notas para completar la frase, que sería la nota de Do agudo y la nota de Sol. Primer traste de la segunda cuerda, tercera cuerda al aire. Repito la primera frase. Do, Sol, Fa, Mi, Fa, Do, Sol. Ahora la segunda frase, ¿vale? Si os fijáis, es igual que la primera, pero quitando las 2 primeras notas, las notas de Do y de Sol. Repetimos las 5 últimas. Fa, Mi, Fa, Do, Sol. Fa, Mi, Fa, Do, Sol. ¿Vale? Esa sería la segunda frase. Entonces la primera y la segunda frase serían... Y ya solo nos quedaría la tercera frase, que volvemos a repetir las 3 primeras notas, Fa, Mi, Fa, y la última sería Re, 4 notas. Repito, última frase, tercera y última frase. Entonces lleva la canción 3 frases, sería la primera. Segunda frase. Y tercera y última. Y nuestra tercera y última canción, El bajo de Entre dos aguas, un clásico para los flamenquitos. Vamos allá. Sería quinta cuerda al aire, sexta cuerda al aire, quinta cuerda al aire, sexta cuerda al aire, quinta cuerda al aire. Repito. Vale, ahora vamos a tocar traste 1 con el dedo corazón y traste 2 con el dedo anular. Cambiamos la posición de la mano porque vamos a necesitar ahora poner esta posición y aquí es mejor que utilicemos estos 2 dedos. Entonces, traste 1 con el dedo corazón, traste 2, dedo anular. Es decir, traste 1, dedo 2, traste 2, dedo 3. Y la frase ya sería... Ahora pulsamos traste 2 con el dedo corazón, quinta cuerda con el traste 2 que lo tenemos pulsado, sexta cuerda otra vez, quinta cuerda otra vez y retrocedemos traste 1 y empezamos desde el principio. Es decir, sería...
¿vale? Repito, empezamos. Quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, traste 1, traste 2, traste 2 de la sexta, 2 de la quinta, 2 de la sexta, 2 de la quinta, traste 1 de la quinta y empezamos aire, sexta. Bueno, espero que hayas disfrutado esta primera clase de guitarra, que hayas aprendido un montón de cosas interesantes. Por aquí te dejo unos vídeos para que sigas aprendiendo. Uno, para mejorar nuestra habilidad técnica en la mano izquierda, y otro para empezar a mover la mano derecha con tus primeros ritmos de rumba. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y mucha música.